AMD actualmente tiene una posición relevante en el mercado de procesadores tanto de sobremesa como de portátiles y consolas, pero esto no siempre ha sido así. De hecho, puede que alguno de vosotros sepa de esa época en la que la compañía acarició la bancarrota, y que finalizó cuando un golpe de efecto devolvió a la compañía a la competencia en procesadores contra Intel. Eso sí, esto se produjo gracias a que la empresa se mantuvo a flote durante un tiempo poniendo los chips en las consolas de anterior generación. Pero bueno, se podría decir que la primera generación de Ryzen supuso un golpe sobre la mesa de un mercado que cada vez estaba siendo copado más y más únicamente por Intel. Y es que esta primera hornada de procesadores tuvo una buena acogida en equipos de sobremesa y se la recuerda por ello, entre otras cosas. Ahora bien, si nos acercamos poco a poco, veremos una cosa prácticamente olvidada, oculta a plena vista. Y no son mis nulas habilidades para editar imágenes, sino más bien el portátil que está justo al lado de la caja. Y es que Ryzen al poco tiempo supuso también la vuelta de AMD a la competición en el espacio de los portátiles, donde hasta el momento su existencia era prácticamente marginal y no llevaba una muy buena racha en cuanto a lanzamientos. La cuestión está en que la primera generación de portátiles no gozó de la misma popularidad que la de sobremesa, en ocasiones solo teniendo acceso a aparecer en los modelos más básicos de algunas empresas, y presentando un rendimiento y características aceptables pero no destacables, más allá de en contados modelos. Es por esto que la línea de procesadores portátiles Ryzen no tuvo ni mucha relevancia ni un gran reconocimiento hasta que maduró y llegó la siguiente generación, por lo que se podría llegar a decir que esta primera generación quedó rápidamente olvidada. Pero a día de hoy, ¿qué es de estos procesadores? ¿Cómo han resistido el paso del tiempo? Si quieres saber más acerca de una parte de esta generación, quédate, porque no vengo a hablarte de un procesador cualquiera, sino que en este vídeo vamos a revisitar el procesador de gama más baja dentro de esta generación. Y es que en su día yo pasé a la primera generación de Ryzen tanto en sobremesa como en portátil, optando por uno de los modelos más básicos y de bajo rendimiento, porque realmente en ese momento yo solo lo quería para navegar por internet, escribir algún texto y poco más, aunque poco a poco le fui dando más y más uso, sacándole al final un rendimiento que no esperaba de él. Actualmente lo utilizo para leer los guiones de estos vídeos y grabar a la vez el audio que estáis escuchando ahora mismo, pero en el pasado lo he llegado a utilizar incluso para hacer algo de producción musical básica, editar vídeos, editar fotos e incluso jugar a algún que otro videojuego. La batería nunca duró muchísimo, pero sigue resistiendo, y en general lo único que claramente está lastrando el funcionamiento del equipo es el terriblemente lento disco duro que escogí en su momento. Pero bueno, para dar un poquito más de contexto sobre lo que va a venir después, os voy a decir las especificaciones que tiene mi equipo. El portátil es un Ryzen 3 2200U de 2 núcleos y 4 hilos, con 4 GB de RAM DDR4, la gráfica integrada Vega 3, un disco duro de 1 TB, Windows 10 instalado y una pantalla por debajo de 1080p. Y sí, sé que puede llegar a parecer mentira, pero este procesador y su gráfica integrada, con paciencia y utilizando programas ligeros, han sido capaces de hacer todo lo que os he mencionado anteriormente, no sin tener algún fallo de vez en cuando y una tremenda lentitud, pero han cumplido. Y yo ahora la duda que os planteo es si esta primera generación sigue resistiendo incluso en su gama más baja a día de hoy, y también incluso si sigue siendo una buena opción de compra si estáis buscando un portátil de segunda mano barato. Para resolver todo esto vengo a comentaros unas pruebas que le he hecho al portátil y que podrían llegar a reflejar un uso realista del portátil como tal. Empezando por lo más básico, la ofimática. En este apartado lo único que realmente cabe destacar es que todos los problemas que he tenido ha sido por culpa del disco duro, porque una vez este pasa a un segundo plano, el rendimiento como tal está bien en general. Quizás alguna tarea en especial he tenido que esperar o he tardado un poquito más en poder realizarla, pero en general para este tipo de uso sigue siendo plenamente funcional. En cuanto a edición de fotos y vídeo, he preparado un vídeo de unos 30 segundos con algunos cortes, transiciones y demás, para renderizarlo con H264 en formato MP4. Eso sí, de 3 formas distintas. Lo he editado con el propio programa que yo solía utilizar para hacer ediciones básicas y sin muchos efectos. Y los resultados en cuanto a tiempo de renderizado son los que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y ahí tenéis el bitrate, la resolución y el programa que he utilizado y demás. Aparte, he preparado en Photoscape X, que es el programa que yo suelo utilizar en general para hacer miniaturas y demás, una imagen en 8K con varias capas. No es un proyecto con cientos de capas, pero sí que es representativo de lo que yo podría llegar a poner en el programa a la hora de hacer una miniatura de normal. Obviamente no por la calidad de diseño gráfico de la imagen que estáis viendo ahora mismo en pantalla, es solo un ejemplo. También he intentado grabar varios gameplays en 1080 30 FPS, usando H264 en OBS, y tomando un juego en 2D y otro en 3D, sin ser ninguno realmente muy exigente porque quería darle una oportunidad realista al procesador de poder cumplir. Y el resultado lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Una grabación de Silk que salió bastante mejor de lo que yo me esperaba, y otra de Rocket League que digamos que no salió tan bien, ya que se pueden apreciar bastantes microcortes en la grabación. Pasando rápidamente a test tipo Geekbench y demás, para añadir un par de datos más sintéticos, he obtenido los siguientes resultados. En Cinebench nada, porque no llegaba a empezar el test usando la versión más reciente del programa. En Furmark, con VK a resolución nativa, obtuve una media de entre 8 y 9 FPS y la temperatura no pasó de los 66 grados. En Geekbench la puntuación fue de 804 puntos en mononúcleo y 1571 en multinúcleo.
núcleo, para el procesador, y para la gráfica integrada 4361 puntos con Vulkan. Ahora bien, dejemos atrás todo lo anterior y pasemos al gaming. Para este apartado he preparado unos benchmarks de juegos variados sin seguir ningún criterio en especial a la hora de elegirlos, ya que he escogido aquellos que a mí me interesaría jugar de normal y he tenido un poco en cuenta las limitaciones del propio hardware. Para no extenderme mucho me voy a centrar en comentar los casos que me han resultado más interesantes, y después os pondré una lista de juegos que no haya comentado, empezando por Dune Spice Wars, tirando de resolución nativa y con todo al mínimo. El juego se veía bastante bien y por lo general, quitando algunas rascadas, se sentía bastante fluido con unos 25 FPS de media. Fue jugando una partida 1 contra 1 y con poca saturación en cuanto a unidades en pantalla y demás, por lo que muy probablemente este juego esté al límite de lo que se podría considerar jugable con este equipo. Seguimos con Rocket League, en resolución 720p y todo al mínimo, a excepción de la calidad de imagen, que la dejé en alta. El juego funcionó bastante fluido, en general con una media de 39 FPS, un máximo de 61 y un mínimo de 22. Pasamos a Planet of Lana, en resolución nativa y un preset bajo. El resultado fue una media de 41 FPS, una máxima de 63 y tocando los ceros en alguna ocasión. Aunque bueno, creo que justamente ese cero es culpa mía porque hubo una pantalla de carga mientras que jugaba. Por otra parte, me gustaría destacar Half-Life 2 como ejemplo de los resultados que se pueden llegar a obtener al ir a juegos bastante menos actuales que los anteriores. Con todo en alto, sin suavizado, anisotrópico en por 2 y resolución nativa, el resultado fue de 200 FPS de media con un máximo de 297 y un mínimo de 70, y una experiencia de juego en general súper fluida. En lo que os muestro el resto de resultados, me gustaría comentaros que estos los he obtenido conectando el equipo a la corriente y o usando el modo de máximo rendimiento, por lo que en modos de menor consumo el rendimiento puede verse afectado. Además, estas medias no muestran una realidad al completo, puesto que en algunos de los juegos más exigentes que he jugado, pues de vez en cuando habían bajones notables a los 24 FPS o menos, e incluso en algunos casos microparones. No es algo que hiciera los juegos completamente injugables, pero sí es cierto que para terminar de exprimir el procesador y tener una experiencia de juego un poquito mejor, ya hay que empezar a toquetear los gráficos de una forma más profunda. Pero bueno, en general, si nos centramos en el procesador, considero que la experiencia de uso es bastante buena, y si bien esta primera generación fue prácticamente olvidada, a día de hoy puede ser una opción bastante interesante si estáis buscando un equipo de segunda mano bastante barato y no muy potente, con el que básicamente tener el rendimiento suficiente para hacer un poquito de todo. La única pega que sigo viendo yo aquí en mi portátil en concreto es el disco duro, que probablemente incluso sea responsable de haber lastrado algunos de los resultados que os he mostrado, por lo que siempre que podáis id a por un equipo que tenga un SSD ya instalado o tened un reemplazo preparado. Yo probablemente dentro de poco, para darle un poco más de vidilla a este portátil, lo que haga sea cambiar ese disco duro tan lento por un SSD nuevo, ya que creo que con este cambio podré exprimir unos cuantos años más este procesador. Pero bueno, eso sería todo por este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.